tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 a 1 minuto. 10 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Varios temas para desarrollar hoy en este capítulo de La Caja Negra. A propósito de estas designaciones que se están haciendo, los anuncios en realidad, porque el nuevo gobierno asume recién el 15 de agosto. Un tema sensible tiene que ver cuando hoy hablábamos, por ejemplo, con los representantes de los oleros de Tobatí. ¿Se acuerdan ustedes? En un capítulo acá de La Caja Negra, con la producción, nos fuimos hasta esa ciudad. Prácticamente nos decían los oleros una ciudad fantasma porque ellos hablaban de una farsa de los números que exponía el gobierno en relación a la cantidad de viviendas construidas. Y ellos se preguntaban si esos números son reales, ¿por qué hoy los oleros de Tobatí, que son los principales productores de ladrillos, están pasando por una crisis? Y el anuncio que hizo Santiago Peña en lo que respecta a la designación del ingeniero Juan Carlos Baruja les da a estos trabajadores de esta ciudad una esperanza y una expectativa muy favorable, por varias razones. Por un lado, porque quien va a asumir el cargo de ministro de Urbanismo viene del sector, dice la Cámara Paraguaya de la Construcción, es ingeniero civil, pasó por varios cargos, intendente, fue gobernador, fue ministro, asesor de lucha contra la pobreza, fue ministro de Agricultura y Ganadería, etcétera, etcétera. Clave el tema para la reactivación económica, priorizar la construcción de vivienda. Y lo que había declarado Baruja, declaró ayer, hoy habló también, hizo un recorrido por varios medios de comunicación, estuvo esta mañana acá en Unicanal, dijo que él, en su pretensión, en su propuesta, es aumentar el número de viviendas que se construyó en el gobierno de Cartes y también en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Y eso despierta una expectativa favorable para el sector de las olerías, los oleros de Tobatí. Eso va a permitir una reactivación económica importante para esa ciudad. Y el tema ambiental también nos preocupa. Entre las designaciones que se van a ir dando, quién va a ser el próximo ministro del MADES, ministro del Ambiente. Y hay un aspecto dentro de todo lo que tiene el Ministerio del Ambiente, la cuestión relacionada a lo que nosotros en un informe vamos a mostrar, mala gestión del tratamiento de qué hacemos con las pilas. Parece un tema minúsculo, pero tiene un impacto muy fuerte en el tema ambiental. Hay una ley de gestión de pilas baterías que duerme ante la falta de reglamentación. ¿Qué se hace? Hay dos empresas que trabajan privadas que realizan la recolección y gestión de las pilas usadas, pero se necesita el ajuste a la reglamentación de la normativa para darle un buen destino a esa basura, las pilas. ¿Qué hacemos? Eso nos preguntábamos nosotros. No sirve solamente tirar en el basurero y que pase el recolector, sino hay todo un tratamiento y que tiene que ver, reitero, con un impacto muy fuerte, preponderante al tema ambiental. Y lo otro, nosotros seguimos con esta serie de denuncias, que es una preocupación, no por lo que expusieron los integrantes del equipo de transición del gobierno que va a entrar el 15 de agosto, sino por la cantidad de denuncias que todos los días recibimos de varias instituciones. La semana pasada hacíamos referencia al caso Puertos, un tema puntual de la cantidad de dinero, 81 mil millones de guaraníes, destinados ahora en licitaciones que no son prioridad y que bien se podría esperar que asuma el nuevo gobierno el próximo 15 de agosto. Tenemos un material en relación al tema Itaipú. Todos los días recibimos denuncias de manejos poco claros de los procesos licitatorios en la Itaipú binacional. Itaipú va a dar $800.000 a dos empresas que fueron descalificadas, esto que tiene que ver con la nueva cárcel. Nosotros tenemos un material elaborado y vamos a compartir. Y el tema principal que vamos a desarrollar hoy
va a estar con nosotros Eduardo Aguayo, él es presidente de la Asociación de Asegurados del IPS, y vamos a tener un contacto vía Zoom con Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social. Tantas aristas de vuelta. El nuevo gobierno que va a asumir el 15 de agosto tiene un tremendo desafío: qué hacer con el Instituto de Previsión Social. ¿Qué es lo que leíamos en estos días? Una cuestión que nos preocupa a nosotros, los aportantes, los fondos jubilatorios que estarían en riesgo. ¿Y cuál es el plan, sobre todo, que va a tener el gobierno entrante? ¿Cómo encaramos el problema del Instituto de Previsión Social? De eso vamos a hablar. Pero antes, esto que ayer conmovió a la ciudadanía, lo que pasó en el barrio Villamorra, el asesinato de Óscar Baranda, 40 años, este guardia de seguridad. Es un oyente nuestro, sí, oyente de Radio 1, el papá, que se llama como él, Óscar Baranda, nos llamó hoy en pleno velorio de su hijo para expresarnos en un relato desgarrador, y vamos a escuchar enseguida qué hace este hombre, Óscar Baranda, el papá del guardia asesinado. Y en el relato que él hace, denuncia que la empresa le tenía a su hijo trabajando en pésimas condiciones, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, en ocasiones casi 24 horas sin días libres. Percibía un salario de 2.800.000 guaraníes, que por cierto hoy tenía que cobrar, y era parte de su salario. Nos relataba el papá, era para comprar medicamentos para la esposa, que padece de una enfermedad. Relató que su hijo no tenía ni siquiera baño, debía hacer sus necesidades en un balde en el estacionamiento a la intemperie, y señaló que, como les decía, debía cobrar hoy su salario, y nadie de la empresa fue capaz de acercar ese dinero a la viuda. Vimos un comunicado hoy de la empresa, un comunicado escueto, que nos decía, no entraba en mayores detalles, y afirmó el padre que no dejará en vano, llegará hasta las últimas instancias para que ninguna otra persona trabaje de esta forma. Su único hijo. Escuchemos el relato desgarrador que esta mañana nos hacía Óscar Baranda, el padre del guardia asesinado ayer. Escuchemos. Le hacía trabajar de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y domingo de 8 de la mañana a 8 del lunes. La necesidad por la señora que necesitaba medicamentos, porque el lupus es algo terrible. Y entonces yo hablé el sábado con él. Te cuento, Jorge, ¿verdad? Sí. Y él tenía que cobrar hoy, ¿cierto? Sí. Tenía que cobrar hoy. Y le pregunté, yo siempre le pregunto, ¿tenés dinero, mi amor? No te falta nada. Él estaba en un garaje, tenía un toldo al aire libre y orinaba en un balde, orinaba. Te puedes imaginar, yo mañana voy a irme a la empresa y yo no voy a dejar el balde eso. Eso yo categóricamente te digo, perdí mi hijo, mi único hijo. Yo, y te imaginas cómo estoy destrozado, porque yo no le la vida, mi hijo no vale 10 celular. Murió defendiendo murió. Y estuvo 5 horas en el suelo, no fue capaz de venir ni la fiscalía, nada. Pero yo ya sé qué hacer. Porque yo creo que hasta el perro se le trata de, si es que tuvo un accidente o muere, se le entierra. Pero mi hijo tuvo 5 horas. A mí me avisaron recién a las 9 porque yo estoy enfermo. Yo le quiero conocer a la persona que le mató a mi hijo. Son drogadictos, ¿eh? Sí, drogadictos son. Sí, no hay vuelta que dar. La vida, ellos no valen nada. Los próximos que son contratados, que nos tengan como si fuera un esclavo, peor que un esclavo. ¿Sabes lo que es orinar en un balde? Desgarrador el relato
del señor Oscar Baranda, su único hijo. El domingo es el Día del Padre, su único hijo. Un asiduo oyente de Radio 1, yo estaba en el velorio y él decidió, porque siempre nos llama, y decidió compartir con nosotros su dolor. ¿Escucharon ustedes la situación precaria en la que trabajaba este hombre? Él no tenía trabajo, se presenta, hizo unos cursos de capacitación, se presenta a esta empresa, le contratan, pero escucharon en qué condiciones le tenían a este hombre. Hay veces que trabajaba 24 horas, no tenía IPS, de 8 de la noche a 8 de la mañana, sin condiciones, hacía sus necesidades en un toldito, ahí al costado en el estacionamiento. Y esto revela otra cuestión que tiene que ver con quién controla estas empresas. Por un lado están las empresas que contratan servicios, los guardias de seguridad o los serenos, y por otro lado están las empresas que ofrecen el servicio de seguridad, que tienen que estar habilitadas por una instancia, por un departamento de la Policía Nacional. Y esta mañana nosotros hablamos con el responsable de ese departamento, el comisario Cristian Aranda, Cristian Saturnino Aranda, que es el jefe del departamento especializado en el control, fiscalización de empresas de seguridad privada y afines de la Policía Nacional. Y él relata una cuestión que el caso del guardia asesinado ayer no debe ser el único. Mencionó que los guardias de seguridad deben estar registrados por las empresas privadas o en otras categorías. Hay una legislación que establece cuáles son esas categorías. Comentó que el guardia asesinado Oscar Baranda no estaba registrado como empleado de ninguna empresa, ni siquiera figuraba como sereno. Y en otra parte de la explicación que esta mañana en Radio 1 nos hacía el comisario, él asume el cargo en esta dependencia en septiembre del año pasado y encontró que tenía registrado en esa oficina, en esa dependencia, 300 empresas a nivel país. Empresas que ofrecen el servicio de seguridad. Y nos contó el comisario Aranda que ellos fueron depurando, porque algunas son empresas que iban reclutando personas que no tenían empleo, sin ninguna capacitación, test psicológico, utilización de armas, etcétera, etcétera, que fueron depurando y que hoy están registradas 135 empresas de seguridad. ¿Y qué es lo que pide el comisario Aranda? Esta es una tarea difícil, ¿verdad? Él pide, dice, si la ciudadanía tiene información o ven a una persona que funge guardia de seguridad, tendrían que hacer la denuncia, si esa persona está registrada, etcétera, etcétera. Yo no sé si esa es la forma, ¿verdad? Pero es un lindo tema para debatir que no es la primera vez que saltan estas cuestiones relacionadas al tema de las empresas de seguridad. ¿Qué es lo que estima Aranda? Que estas 200 firmas que fueron eliminadas del registro por no cumplir con las normas, lo más probable es que sigan operando, pero de manera ilegal y en forma clandestina. Y si hay una denuncia puntual, nos decía Aranda, ellos pueden intervenir, y acá también tiene que intervenir el Ministerio del Trabajo para con las empresas que contratan estos servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema bastante complejo, bastante complejo. Lo cierto y lo concreto es que hoy tenemos un hombre de 40 años que fue asesinado ayer, deja una viuda que tiene problemas de salud. Escucharon el relato, por Dios, acá tengo mensajes de la gente que escuchó el audio del señor Baranda, desgarrador el testimonio, su único hijo, a quien lo mataron ayer en estas circunstancias. Esta mañana en
en un barrio, una compañía de Areguá, se hicieron los allanamientos, Valle Pucú específicamente, allanamientos porque desde la policía explicaron el modus operandi de estos criminales que se dedicaban a asaltar locales del mismo rubro y ya estaban haciendo el seguimiento, su mayoría por supuesto, ese es otro problema, que la mayoría de estas personas involucradas, algunas de ellas ya con antecedentes y con serios problemas de droga, serio problema de droga. Se dan cuenta lo complejo que es este tema y qué tremendo desafío, ¿no? Quienes van a asumir el poder a partir del 15 de agosto, hacer esta revisión, este saneamiento en el tema de la policía, el control, ajustar para que ese control que hace el comisario Aranda, que me consta que el comisario Aranda está haciendo un trabajo enorme, ya hizo esta tarea de depurar, escuchaban ustedes, 300 empresas, eso se depuró, se redujo a 135, pero sigue ese trabajo por parte de la policía, el Ministerio del Trabajo también que tiene que hacer su parte con las empresas, que caso de esta empresa que vendía los equipos celulares, no tenía IPS el guardia que trabajaba. ¿Cómo queda la viuda, verdad? Pues podemos escuchar el audio del comisario Cristian Aranda, con quien charlamos esta mañana en Radio 1. A ver. Desalentar la informalidad. Tenemos muchísimo y todos los días estamos sacando fuera de circulación a las empresas informales. Pero este tema en particular estamos teniendo varias denuncias. ¿Por qué? Porque las personas de repente se van, así como les dije, de forma independiente, a título personal, ofrecer su servicio como seguridad. Sin embargo, el cliente, el propietario, tiene que también tener esa suficiente responsabilidad, vamos a decirle, y de ver, de contratar una empresa de seguridad privada habilitada por nosotros. Y yo tengo en esa plataforma 135 hoy día. Cuando yo llegué en septiembre, el 22 de septiembre, en este departamento, teníamos 350 empresas de seguridad en total. Hicimos acá con nuestro personal técnico la depuración correspondiente y más de 200 sacamos de circulación, ya sea cancelando o la suspensión temporal que la ley me faculta como jefe de este departamento. Y tengo actualmente 135 empresas habilitadas legalmente en esa plataforma. Y ahora tengo 150. Y con esas 200 empresas habrá todavía gente que estarán trabajando en forma clandestina, ¿verdad? Pero para eso también nosotros necesitamos esa denuncia, ya sea de la ciudadanía en general o de los propios empresarios que están en condiciones. Calculamos de repente si están operando todavía estas empresas que fueron canceladas de forma clandestina, estarían en esa cantidad, pero estamos trabajando a full también, todos los días saliendo a tratar de desalentar esta situación. Bueno, ahí está. Mucho trabajo el que tienen en la Policía Nacional sobre esto y también otras instituciones que deberían tomar intervención. Vamos a hacerle seguimiento a este tema, principalmente lo de las empresas de seguridad. A propósito del IPS, hay un lindo drama también tienen con las empresas de seguridad. Hacemos una pausa. Cintia, nos vamos con el informe y le traemos ya a Eduardo Aguayo, quien está esperando. Vamos con el informe ahora, ¿sí? ¿Te parece? Presentamos el informe que tiene que ver con los fondos jubilatorios. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de Previsión Social? ¿Están en riesgo los fondos jubilatorios? ¿Hay un plan? ¿Hay alguien ya en el equipo de Santiago Peña que asume el 15 de agosto, que ya está sentado, mirando, observando todo lo que hoy salta y se dice del Instituto de Previsión Social? ¿Alguien está proyectando qué es lo que va a suceder con esta institución? Veamos el informe. Fondos jubilatorios en riesgo.
¿Cuál es el plan del gobierno entrante? El Instituto de Previsión Social IPS encendió todas las alertas al recurrir al Fondo de la Reserva Técnica para cubrir el alto déficit que registra el Fondo de las Jubilaciones. El gobierno entrante tiene la difícil tarea de desactivar la bomba que puede explotar y acarrear un tremendo drama social y político. La semana anterior se supo que la previsional autorizaba desde el año 2020 tocar las rentas que genera el Fondo de las Reservas ante la insuficiencia de fondos para pagar mensualmente a los jubilados. Esto se hizo bajo completo secretismo y recién ahora salió a la luz tras filtrarse la última resolución firmada por el presidente del IPS, Vicente Battaglia, en la cual resolvió ratificar el uso del remanente de rentas de los años 2021 y 2022, correspondiente al Fondo Común de Pensiones y disponer del rubro de rentas de la propiedad. Las reservas técnicas del Fondo de Jubilaciones son los ahorros que están en los bancos y estos sirven para cubrir el déficit del pago de las obligaciones. Si bien su utilización para el desembolso a los jubilados se encuentra prevista en la ley, la misma debió ser aplicada como medida de resorte recién en el año 2038, de acuerdo a las proyecciones del régimen jubilatorio del IPS. Según explicó el ex gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Alley, se está rascando parte del fondo de la reserva técnica del Fondo de Jubilaciones, empezando por las rentas inmobiliarias, muchísimo tiempo antes de lo previsto, ya que la institución encabezada por Battaglia no está pudiendo cubrir los pagos de las jubilaciones, por lo que autorizó la utilización de los ahorros. También desde la Asociación de Asegurados manifestaron su preocupación por el riesgo inminente de quiebra al que se enfrenta la caja jubilatoria del instituto, situación que responsabilizan a las últimas autoridades del IPS. El gerente de Administración y Finanzas del IPS, José Luis Urizar, reconoció que el déficit del Fondo de Jubilaciones es de unos 20.000 millones de guaraníes mensuales. Fue así que desde el 2020 hasta el mes de mayo de este año ya se utilizaron 400.000 millones de guaraníes de las rentas para hacer frente al descalce financiero y poder cumplir con los 19.000 jubilados y pensionados que posee la previsional. El responsable justificó que este problema se debe a la pandemia de COVID, que ocasionó menos ingresos al haber pocos trabajadores aportantes y además al aumento de los haberes jubilatorios a un grupo que percibía menos del sueldo mínimo, quienes pasaron de cobrar el 33% del salario mínimo legal al 50% y luego al 75%. El director de Administración y Finanzas de la institución negó que el fondo jubilatorio esté con saldo cero y estimó que el déficit debería estabilizarse en el 2024 siempre y cuando se consiga el aumento del número de trabajadores que están aportando al IPS. Que el principal sistema de ahorro jubilatorio del país ya esté en déficit mucho tiempo antes de lo previsto genera preocupación en todos los sectores y coloca sobre la mesa la necesaria discusión sobre qué debe hacerse desde ahora en más para evitar que colapse. El gobierno entrante deberá contar con planes concretos y urgentes porque de lo contrario se vislumbra un terrible drama social y político que pondrá en serios aprietos a la clase política y a los miles de aportantes que hoy ven con preocupación e impotencia los malos manejos de las autoridades de turno. Un paso en falso puede echar a perder todo el sistema jubilatorio tal como un castillo de naipes que termina derrumbado. El expresidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social, una asociación que se creó relativamente hace poco. El año pasado estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Una etapa formativa de esta asociación. Hoy ya está plenamente en funcionamiento, ¿verdad? Sí, bueno, buenas noches, Jorge. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Sí, la asociación está funcionando formalmente desde el diciembre del año pasado, aunque el proceso de organización empezó mucho antes. Y bueno, hoy en coordinación con otros gremios estamos impulsando una serie de luchas teniendo en cuenta todo el descalabro que se vive dentro de la previsional y que ya no solamente tiene que ver con hechos de corrupción que se reflejan en las licitaciones amañadas, sobrefacturaciones, sino también en algo hoy mucho más grave que nos alarma, que tiene que ver con justamente esta utilización de las reservas técnicas en un tiempo muy prematuro al previsto, por lo menos teniendo en cuenta el último cálculo actuarial que se había realizado. Entonces, estamos verdaderamente preocupados los asegurados de la previsional
porque no vemos viso de solución a este problema o a estos problemas. Y bueno, esperamos en realidad se tomen en el próximo periodo medidas como para revertir y también cambios estructurales en la previsional como para dar un nuevo rumbo. Claro, nosotros nos estábamos preguntando en este informe que preparamos, y me parece oportuno toda esta avalancha de información, ¿verdad? Diferentes medios encaran. Que entre paréntesis, estas denuncias de corrupción en el Instituto de Previsión Social siempre las hubo, ¿verdad? En los procesos licitatorios, yo recuerdo cuántas hemos hecho, limpieza, seguridad, informática, infraestructura, varias administraciones que han pasado por el Instituto de Previsión Social. Y ahí viene una cuestión, dice, hay un déficit lo que respecta al tema de los fondos para la salud, que eso es una realidad, esa plata no alcanza, pero también si se hacen algunos ajustes en materia de evitar los robos que se dan en esa institución, la cosa también sería distinta. Hay un plan en concreto que ustedes pretenden arrimar, no sabemos quién va a ocupar el cargo al frente de la previsional, hay especulaciones, nombres, no quiero entrar en eso, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es una reforma urgente. Las veces que hemos hablado de la modificación de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social, se generan discusiones y reacciones, temores, temor natural. Nosotros los aportantes al IPS somos celosos custodios de lo que tiene que ver con los fondos jubilatorios. En particular ustedes, en esta asociación de asegurados, hay un diseño, una hoja de ruta, una proyección que han hecho. Sé que tienen la asistencia de algunos técnicos, de hecho algunos que forman parte de esta asociación son técnicos y tienen una idea y una preocupación de qué hacer con el IPS. ¿Tienen ustedes un plan, Eduardo? Bueno, un plan desde el punto de vista de las reivindicaciones que tienen que ver con las cuestiones más sentidas e inmediatas que hacen a las necesidades dentro del sistema de salud. Digamos, hemos establecido un petitorio que vamos a presentar al presidente electo, pero no solamente se reduce a ello, sino también con respecto a esto que está señalando que tiene que ver con los problemas estructurales. En primer lugar, la cuestión que tiene que ver con la gobernanza. Para nosotros ese es un tema clave porque hoy día dentro de la previsional no existe una representación real ni de los asegurados activos ni de los jubilados. Entonces nos parece esa un primer cambio que se debe dar. Y por otra parte existen otros problemas que están relacionados a la falta de intención seria de combatir la evasión, que es otro problema, digamos, que se refleja también en la poca, el robustecimiento en cuanto a ingresos que podría tener la previsional. Desde el año 2020 se habla de más de un 60% de evasión, lo que significa, si hoy el IPS está teniendo un ingreso mes a mes aproximadamente de 100 millones de dólares, 60% menos significa que más de la mitad podría significar ingresos y no existirían muchos de estos problemas que hoy se dan. Ahora, déjame, retrotraerme un poco con respecto al tema de la evasión, de la utilización de las reservas técnicas, porque allí nosotros, tenemos una serie de cuestionamientos a la situación que se está viviendo. Por un lado, porque los justificativos que de la previsional se dan, a nosotros nos parece que no tienen base, no tienen, sustento. Por un lado, se señala que el problema deviene de la pandemia, la situación de pandemia. Sin embargo, lo que, el último gerente, administrativo y financiero que estuvo antes de esta administración, que es el doctor Pedro Aggi, señalaba que ya en febrero del 2021 se recuperó lo que el IPS tenía como ingreso antes de la pandemia. Y en consecuencia, desde esa fecha en adelante ha habido un aumento de los ingresos al punto que hoy es aproximadamente son 98 millones de dólares lo que ingresa de manera mes a mes. Entonces es inexplicable cómo, si ha habido un aumento en los ingresos, en los aportes, pueda existir este déficit. Por otra parte, se coloca este tema del aumento del haber jubilatorio como una situación que ha generado un desmedro a la situación financiera.
y que tampoco en realidad tiene asidero, considerando que el aumento que se dio no afectaría ni siquiera el 1% del conjunto de la reserva técnica. Entonces para nosotros en realidad es preocupante porque estos justificativos en realidad buscan encubrir una situación irregular, por decir lo mínimo. A ver, está Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social. Le agradecemos este contacto. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches también para Eduardo y para toda la audiencia. Bueno, una cuestión puntual que queríamos consultarte, Cecilia, esto que encendió todas las alertas cuando se anunció. Explícanos, por favor, lo de recurrir al fondo de la reserva técnica para cubrir el déficit que se registra hoy en el fondo de las jubilaciones. ¿Cómo es eso, Ceci? Sí, cómo no, Jorge. Bueno, te comento primeramente que yo soy gerente de prestaciones económicas prestaciones económicas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la gerencia? Hacemos la concesión de beneficios de corto y de largo plazo. Los de largo plazo corresponden al otorgamiento de jubilaciones y pensiones que vienen a ser los beneficios a largo plazo, que es lo que estaba mencionando justamente el compañero ahí, Aguayo. Nosotros, ¿cómo cubrimos ese compromiso? Con los fondos de jubilaciones y pensiones. Como ustedes saben, en el 2021 se presentó un informe actuarial. En ese informe actuarial, ese informe fue acompañado por un experto, un actuario de la Organización Internacional del Trabajo, en donde en ese informe se había especificado que en el ejercicio 2020 se dio un déficit corriente que fue de manera irregular, teniendo en cuenta la ley 6524, que viene a ser la ley de la emergencia, en donde el Estado paraguayo lo que hace es un cierre total por la pandemia y hace que justamente se den las suspensiones laborales. Nosotros realizamos el pago de aproximadamente 200.000 empleados y eso repercutió de manera negativa en la recaudación de los aportes obreros patronales en el Instituto de Previsión Social. Nosotros generalmente, años anteriores, antes de la pandemia, teníamos una recaudación aproximadamente entre 7 a 14%, dependiendo del año. Y en ese año en particular, en el 2020, teniendo en cuenta los aislamientos preventivos y también las suspensiones laborales, se dio una baja de menos 3%. Entonces, ahí ocurrió de que hubo un déficit corriente, que quiere decir eso, que los gastos que se tenían para el pago de jubilaciones y pensiones superaron a los ingresos de aporte obrero patronal en un monto total de aproximadamente 160.000 millones de guaraníes. Eso viene a ser aproximadamente 23 millones de dólares. Entonces, eso mismo se decía en el informe actuarial, que existen reservas técnicas dentro del IPS que están para ser utilizadas en un momento específico o ante una dificultad de liquidez transitoria, y que era un momento coyuntural que debería de ser ordenado en los años siguientes. Eso es lo que nos decía el informe actuarial, y que finalmente el déficit corriente se daría en el 2038. ¿Qué pasó en el 2021? En el 2021 seguimos con las suspensiones laborales, seguimos con los aislamientos preventivos también. Entonces, obviamente, eso también repercutió de forma negativa en cuanto a los ingresos de los aportes. No obstante, hubo una recuperación importante en los aportes de obreros patronales. ¿Qué ocurrió? De igual manera tuvimos una pequeña pérdida de 22.000 millones, tuvimos que usar ese monto. Las rentas vendrían a ser las ganancias de las reservas para poder cubrir ese déficit. Y
Ya en el 2022 fue un poco más importante. ¿Por qué? Porque se dio otro efecto negativo, que en ese caso fue el aumento de casi el doble o casi el triple sería ya de el aumento del IPC. Recordemos que en enero nosotros hacemos un reajuste para todos los jubilados y pensionados y ese reajuste corresponde al IPC del año anterior. Para que te des una idea, en el 2020 tuvimos un IPC de 2.8%. En el 2021 fue del 2.2%. O sea, eran inflaciones sumamente bajas y saltamos a una inflación del 6.8% en el 2022, que hizo que generaran unos gastos muy importantes por el aumento de las jubilaciones y pensiones. Entonces, por eso se da nuevamente un déficit de 25 millones de dólares. Hoy te comento que nosotros desde enero hasta abril tenemos un déficit de 41 mil millones de guaraníes, vienen a ser 5 millones de dólares. Tenemos un acumulado total desde el 2020 hasta el 2023 de 56 millones de dólares. Ese es el déficit que se tiene y eso se está cubriendo con las rentas de propiedad. ¿Qué vienen a ser las rentas de propiedad? Son las ganancias de justamente de las reservas. Montos por los alquileres, montos por préstamos, por depósitos, por títulos y valores, etc. Ahora, ¿qué pasaba si es que nosotros, por ejemplo, teníamos un IPC que podría ser de los años del 2020 o 2021, en el orden del 2.8 o 2.1? Hoy no íbamos a estar en déficit. Y por otro lado también hay que mencionar de que antes de la pandemia se había hecho un reajuste del haber mínimo, que anteriormente era el 33% del salario mínimo legal vigente, y antes de la pandemia subió al 50%. Luego de la pandemia subió a un 75%. El gasto que generó ese aumento, que si bien nosotros somos conscientes de que eso era necesario para poder dignificar a los jubilados y pensionados que estaban cobrando un monto muy ínfimo, eso se traduce en 46 millones de dólares. Entonces, para ser un poco objetivos, nosotros tenemos que nuestro déficit desde la caída de la recaudación en el 2020 por la pandemia hasta hoy tenemos un déficit de 56 millones de dólares. Y nuestro gasto por aumentar el haber mínimo jubilatorio es de 46 millones de dólares. Por otro lado también hay que mencionar que en el 2021 nosotros no tuvimos meses negativos, al contrario, todos los meses fueron positivos, excepto el mes de noviembre. En el mes de noviembre quiero recordar que nosotros pagamos el beneficio adicional anual, que viene a ser el aguinaldo, que lo llaman los jubilados. Entonces, para poder cubrir ese monto del aguinaldo es que tuvimos un pequeño déficit en el 2021, que fue nuestro mejor año de recaudación después de la pandemia. Pero de igual manera usamos 22 mil millones de guaraníes. A ver, entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones, ¿verdad? Sí, lo que me dicen acá que, claro, que esto que estás diciendo, legalmente incluso no había impedimento lo que tiene que ver con tocar la reserva técnica. Pero ¿por qué esto no se informó en su momento, Cecilia? Digo, porque esto después nos enteramos a través de filtraciones y genera toda una preocupación. Vos sabés cómo este es un tema tan sensible, ¿verdad? Yo entiendo estas explicaciones, pero ¿por qué esto que se iba a hacer, esto que estás explicando así gráficamente, digamos, por qué esto no se contó? Sí, esto se explicó, Jorge. Lo que pasa es que esto no es muy fácil para el que no maneja al día a día. No sé si ustedes recuerdan que se hizo una conferencia de prensa en el momento que vino
el mexicano de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, él explicó el resultado del informe actuarial, explicó de que era una coyuntura, por la coyuntura se había dado un déficit corriente por el tema de la baja de la recaudación en el 2020. Incluso eso está en el punto 4.1 de ingresos y egresos del informe actuarial, que les invito a todos que puedan leer. Eso está dentro de la página del IPS. Y como te digo, eso se pensaba de que iba a ser de pronta recuperación. Yo creo que el año que viene nosotros tenemos que estar ya sin ningún déficit, teniendo en cuenta de que vamos a tener una estabilidad económica, sobre todo que vamos a tener nuevamente un índice del IPC mucho menor a lo que se dio el año pasado, que fue del 8.2. Son 3 veces más a lo que veníamos teniendo, que eran 2.2. En el 2020 fue una inflación del 2.2, que si eso no existía, a hoy íbamos a estar, digamos, sin este pequeño déficit. Yo le llamo de pequeño déficit porque este año tenemos un déficit de 40.000 millones, desde enero hasta abril. Y bueno, y este es el momento que, si bien lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Jorge, es un momento en donde tenemos que sentarnos todos los actores y tenemos que empezar a debatir y a trazar la hoja de ruta. Esto es inminente. Tenemos que empezar a hacer las reformas necesarias para darle la sostenibilidad a nuestra caja. Es momento de sentarnos de forma tripartita, de llamar a la mesa a los trabajadores, a los empleadores, al Estado, por supuesto, y también sumarle a un colectivo muy importante que hoy está activando bastante, que son los jubilados. Sí. Entonces, para ponernos a trazar una hoja de ruta. Ustedes saben, nosotros tenemos varios proyectos. Uno de los primeros proyectos que había presentado yo cuando asumí como gerente era volver a ajustar el haber mínimo jubilatorio, porque bueno, es un gasto muy importante que se está realizando y ustedes lo ven, son 46 millones de dólares Sí. en 2020 hasta la fecha. Por supuesto que queremos dar buenos beneficios, por supuesto que queremos que la jubilación sea digna, pero tenemos que buscar fuentes de financiamiento. Eso es clave, porque si no, no podemos otorgar beneficios más de lo que nosotros podemos ofrecer. Eso por un lado. Por otro lado también era ajustar al 33 para las nuevas altas, o en todo caso al 60%. ¿Por qué te digo 60%? Porque te voy a ejemplificar. Tenemos en cuenta el caso de la jubilación proporcional. Una persona que tiene 65 años de edad y 15 años de aporte, y suponemos que aporta el salario mínimo legal vigente. Sí. Esa persona tiene derecho a jubilarse y su tasa de sustitución va a ser el 60% del promedio de los últimos 36 meses. Entonces, esa persona estaría cobrando el 60% del salario mínimo legal vigente. Pero hoy nosotros tenemos de que la jubilación mínima es el 75%. Entonces, ya automáticamente estamos otorgando 15% de más a esa persona. Entonces, eso hizo que se haya aumentado bastante las concesiones de jubilaciones por jubilaciones proporcionales de 15-65, porque obviamente eso es bastante atractivo. Y por otro lado, Jorge, tenemos que ver también el proyecto de aumentar la base reguladora. ¿Qué significa eso? Tratar de aumentar el periodo a ser calculado para la jubilación, que no sean más los últimos 3 años, sino tratar de tomar por lo menos los últimos 10 o los mejores 10, de manera a que nuestra recaudación sea realmente palpable, y que obviamente cada persona que se jubile pueda tener un monto representativo de acuerdo a los aportes que realizó en su vida activa. Sí. Hoy, vos sabés, Jorge, que hay muchísima gente que nos hace un fraude o un intento de fraude
en el caso de que, bueno, trabajó 25 años, 20 años estuvo aportando por el salario mínimo y después, 5 años antes o 4 años antes, suben los salarios de manera exorbitante, Sí. y eso hace que realmente funda nuestra casa. Hay un desequilibrio, sí. Sí. Hay un desequilibrio. Por otro lado, también te quería mencionar que nosotros hoy tenemos 74.000 jubilados y pensionados y tenemos cerca de más de 700.000 personas que Sí. están aportando. Ya tenemos una relación de activos y pasivos de 10-1. Entonces, cualquier persona que sepa cómo está, digamos, el fondo o de la caja, te va a decir, bueno, qué buena relación tienen. Entonces quiere decir que esta caja es líquida y que puede pagar sus compromisos. Sin embargo, esa no es la realidad, No es. porque nosotros, para poder pagar un jubilado, necesitamos como mínimo 7 activos. Entonces, pero inclusive te diría que eso tendríamos que actualizar. Inclusive a lo mejor necesitamos 8 a 9 activos para poder cubrir Sí. a un pasivo. A Entonces ver, son cuestiones sí. que tenemos que ir mirando, ¿verdad? Evidentemente, Eduardo, también un poco para darte participación, todo este relato que hace Cecilia, esta es una de las prioridades que debe tener el nuevo gobierno cuando hablamos de una reforma profunda, ¿verdad? Independientemente de los reclamos que se den, Cecilia. Si no hacemos estas reformas, estos ajustes, vamos a tener un serio problema. Este dato que compartías con nosotros y que acá también me comparten estimaciones del Ministerio de Industria y Comercio, esto que decía, 650.000 cotizantes activos, recauda por aporte obrero patronal, unos 90 millones de dólares al mes, de los cuales 39% va al fondo de salud, 54% fondos de jubilaciones y pensiones, 7% gastos administrativos. La cifra es considerable, pero la evasión también es enorme. Solo 65.000 empresas están inscritas de las 700.000 que habría en el país, que es la estimación que hace el Ministerio de Industria y Comercio. Por eso decíamos, tiene que ser más allá de que la persona tenga que, quien asuma, digo, la nueva administración del IPS, creemos que después del 15 se van a dar los cambios, tiene que ser una persona idónea, honesta, pero no basta solamente eso, basta que tenga un plan, lo que hablábamos con Eduardo, de una reforma urgente, o de lo contrario, esto no aguanta más, Cecilia. Vamos a seguir hablando de mucho, ojalá que se tenga esto que le mencionábamos también a Eduardo, y la preocupación de él, vos sabés, Cecilia, es natural, la preocupación que tenemos todos los aportantes. Yo ya tengo casi 28 años de aporte al Instituto de Previsión Social y nos preocupa porque vemos estos números. Esto que relatás también es una realidad, ese desfasaje, ese desequilibrio que se da, y miramos nuestro futuro y decimos, ¿cómo estamos? Y nos genera una ansiedad y una preocupación. En síntesis, y cerramos contigo, Cecilia, el nuevo gobierno, el trabajo también de ustedes es poner estos números sobre la mesa, ya trabajar ahora, no sé si con Lea, con el equipo de transición, pero esta es una prioridad ya ahora, no hay tiempo que perder, Cecilia. Así mismo es, Jorge. Yo quiero aprovechar también el espacio para comentarles que, bueno, toda esta información está en la página del IPS. Bueno, muchas veces de repente la gente no sabe procesar la información. Es bueno que nos den espacio para que nosotros podamos explicar. Escuché también en el resumen que decía que era bastante grande el déficit. Como te expliqué, el déficit realmente a hoy es de 40.000 millones de este mes. Sí. Lo acumulado del 2020 hasta la fecha son 56 millones de dólares. Realmente para el fondo de reservas que tiene el IPS es ínfimo. Nosotros hoy contamos con una robustez muy grande en cuanto a las reservas. Tenemos cerca de 17 billones en los bancos que están siendo invertidos con varios tipos de instrumentos. Entonces, hay que también darle una tranquilidad a todos nuestros aportantes. No es momento de alarmarle a la gente, es momento de ponernos a trabajar. Y también ahí que está Eduardo,
le invitamos a Eduardo y a todo su grupo, a todos los grupos de sindicatos, a que empecemos a trabajar, empecemos a hablar. Y yo sé que hay muchas diferencias, hay mucha variedad de opiniones, Sí. Tenemos que ser respetuosos, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante y no quitar de foco eso, que todos tenemos el mismo objetivo. Así es. Y nuestro objetivo es poder darle mayor sostenibilidad a nuestro fondo. Totalmente. Entonces, no tenemos que quitar eso de la mesa, ¿verdad? Y de tratar de aprovechar esta oportunidad que tenemos en el próximo gobierno. Así es. Cecilia, gracias por estos datos, por tu tiempo. Muy amable como siempre. Gracias a vos por... Hasta luego, Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social. Eduardo, ¿qué decía? La reforma urgente, prioridad número 1, gobierno de Santiago Peña, más allá de las presiones, Chile, que en Chile, como me decían recién acá, hay que hacerlo, si no, esto ya no da más. Bueno, yo le estaba escuchando atentamente a la licenciada y en realidad, incluso teniendo en cuenta lo que vos estabas contrastando, digamos, no cuadran ciertas cosas. Habla de de lo que hoy aporta o lo que hoy ingresa al IPS, son 98 millones de dólares. Vamos a redondear en 100. Si 54% va, son 54 millones de dólares lo que va al presupuesto de jubilaciones y pensiones. Sí. Y en realidad hablaba ya de 46 millones de dólares lo que hoy, digamos, requiere para pagar todos esos beneficios. Quiere decir que hay incluso igual una diferencia. Por otra parte, no se puede explicar cómo, si existiese estos déficits tan, digamos, excepcionales como menciona ella, cómo en el marco de esa situación, hoy salen informes del presidente de IPS haciendo turismo por más de 90 millones de dólares, con toda la situación de descalabro de salud que hay. O hay gente que está pasando frío mientras nosotros estamos haciendo esta conversación, con los familiares enfermos, sin medicamentos, sin lo más básico. Entonces, que se hable con este, digamos, con este mensaje, es decir, no hay que ser alarmista ante una situación que cada vez es de mayor barbarie. A mí me parece, digamos, de una falta de respeto hacia los asegurados. Por otra parte, me llama la atención que se hable, bueno, y eso en realidad habría que hablar un poco con la administración anterior. Se habla de una resolución que desde el 2020 ya autorizaba la utilización de las reservas técnicas. No supo explicar la licenciada, digamos, cuándo fue el anuncio que ellos hicieron de que esto ya se había en una conferencia de prensa, digamos, dado a conocimiento. Decía cuando vino este conferencista mexicano. Esto, sí, tengo entendido, fue este año. Este año fue. O sea, y esto supuestamente, o sea, no es supuestamente, desde el 2020 según ellos. Pero esa resolución hace alusión a una resolución del 2021, no una del 2020. Es decir, noviembre de 2021 se comenzó a utilizar las reservas técnicas. Entonces, en primer lugar, es necesaria una revisión y por otra parte, los números mismos que están mencionando no cuadran teniendo en cuenta los ingresos que se dan. Después, otra cuestión que, digamos, no me quiero detener demasiado, pero sobre la cuestión de los cálculos paramétricos, nosotros consideramos que cuando existe una diferencia entre una persona que ganaba un determinado salario y en el último periodo de actividad laboral hay una cifra exorbitante, evidentemente que es un hecho de corrupción, no es solamente de irregularidad, es de un hecho de corrupción. Ahora, el tema es que lo que hay que pensar es, pensemos nosotros como trabajadores, hoy nos jubilamos, hay una situación de crisis de inflación enorme. Si vamos a promediar 10 años lo que ganábamos antes para que se nos den las jubilaciones, es que no tener en perspectiva que la situación de crisis económica que se vive se va a seguir agudizando. Entonces, ese análisis que se, digamos, bastante liviano que se tira, en realidad es en perjuicio de los trabajadores. Entonces, la sostenibilidad del sistema previsional debe estar apuntado a un combate frontal a la evasión. Eso es lo central. Sí. Es decir, estos datos que vos colocaste son significativos y muestran el nivel de impunidad con el que actúan las patronales. Entonces, absolutamente. ¿Te das cuenta? Esto último, rescatando un poco también lo que dice la licenciada Rodríguez, la necesidad ahora que estamos en puertas de que asuma un nuevo gobierno, los trabajadores, los asegurados, la patronal, el Poder Ejecutivo y hacer una mesa rápida, urgente y exponer todos estos números y contrastar, como vos decís, ¿verdad? Las observaciones que tienen ustedes, estos números que expone desde la gerencia de prestaciones, ¿verdad? Sin personalizar, esos números están allí
y empezar a trabajar, ¿verdad? Hacer estas diferencias. Eso mismo que vos estás diciendo, ¿verdad? ¿Por qué se da esta diferencia del 58 a 46 millones de dólares? Aquí decir que hay que sobra, que no sobra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El tema de la evasión. ¿Viste los números que teníamos acá que nos compartían las estimaciones que hace el Ministerio de Industria y Comercio? Un número muy alarmante, ¿verdad? Y te agrego más, discúlpame que te interrumpa. Ellos están hablando de que este déficit corriente se está dando en el último periodo. Sin embargo, a pesar de alertar ellos esto, según una denuncia de un medio periodístico, entre marzo y abril se gastó en servicios de jardinería $374.000. O sea, digamos, en la cabeza de quien medianamente sensata entra que uno tenga que priorizar eso cuando tenés este déficit. Entonces, digamos, hay cosas que no... Es una profunda revisión que se tiene que hacer. Por eso ¿te das cuenta, Eduardo, el perfil de quien próximamente asuma la presidencia del IPS? Idónea, la persona honesta, pero que no basta solamente eso, sino tiene que tener un plan, tiene que tener una hoja de ruta, tiene que tener una propuesta de reforma urgente. Así como estamos, no va más. Así como está. No, totalmente. Entonces, ojalá que desde el gobierno nuevo que se está ahora armando, que estando definiendo piezas, números, este tema esté en la agenda, ¿verdad? Porque todos los días titulares de los diarios, de todos, ¿verdad? Todos los medios haciendo referencia al IPS, este tema de la utilización de la reserva técnica, vos leías y nos desesperábamos, ¿verdad? Digo, ¿qué está pasando acá, verdad? Totalmente. A lo mejor hubo un problema de comunicación, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando, Eduardo, ¿sí? Sí, solamente como último, antes de despedirme más, volver a señalar que estamos planteando una movilización este 23 de junio. Movilización. Una movilización, en realidad, llevar justamente al presidente electo el petitorio que tenemos los trabajadores y jubilados, de manera tal a expresar las reivindicaciones más sentidas y sobre lo que el gobierno debe tomar medidas serias. Y por otra parte, todas las cuestiones que ya en algún momento hablamos que tienen que ver con los cambios estructurales que necesitamos. Esperamos, movilización, todavía no asumió Peña. No, por eso digo, es una movilización llevando un petitorio para plantearle al gobierno cuáles son las exigencias que tenemos los asegurados. Al nuevo gobierno. Al nuevo gobierno, ¿verdad? Para que se tome como, justamente, vos me preguntabas al inicio, ¿cuáles son las medidas que ustedes ya creen tienen se deben tomar? Estamos discutiendo con otras asociaciones para llevar de manera conjunta. Para llevarle, ¿a dónde le llevan? Le llevaríamos a la casa, llevaríamos a la casa esto y digamos, haríamos un acto público, llamaríamos a los medios de prensa, como para que eso, digamos, puedan hacerse eco el conjunto de asegurados, porque en realidad nosotros creemos que más allá de la idoneidad de la persona que debe estar al frente, en realidad es necesario una sacudida a los trabajadores del país, porque solamente la movilización puede ejercer la presión suficiente para que se frene la corrupción y para que los cambios que necesitamos dentro de la previsional se hagan efectivos. Me suena más raro, todavía no asumió, le van a hacer una manifestación. No, pero no es un scratch, es un pedido, es una exigencia. Claro, una carpeta que le van a entregar con un grupo de gente que son. Exactamente, exigiendo porque también, bueno, hay otros temas que tenemos que hablar seriamente con el gobierno y uno de los planes centrales que tiene y sobre los cuales en realidad hubo un rechazo masivo tiene que ver con el proyecto de superintendencias. Que nosotros, con respecto al del 2018, el tenor de ese proyecto era utilizar los fondos jubilatorios como fondos de inversión y nosotros estamos en desacuerdo con ese proyecto. Hoy no conocemos cuál es el proyecto. Pero es un lindo tema para debatir porque a mí me apasiona ese tema en particular. Necesitamos esa superintendencia. Necesitamos para que haya un control efectivo. Pero sí algunas modificaciones o dudas que se generó la redacción de ese proyecto de ley. Exacto, no puede tener la orientación de utilizar los fondos para negocios especulativos. Sí, lindo tema ese para seguir. Pero hay que hacer esa superintendencia, seguro pero necesitamos ya nomás, Eduardo, para tener garantía. Necesitamos el control, pero no con el carácter del 2018. Eso hay que tener claro. Hay algunos puntos ahí en ese proyecto que no estamos de acuerdo, pero sí necesitamos esa superintendencia para ejercer un mayor control. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias por el espacio. Seguimos en contacto. Nosotros hacemos una pausa cortita, ya venimos. Mala gestión de pilas impacta en la salud. Falta acción pública y conciencia ciudadana.
Las pilas se convirtieron en un componente esencial de nuestra vida cotidiana. Desde los dispositivos electrónicos más pequeños hasta los grandes sistemas de almacenamiento de energía, las pilas nos permiten mantenernos conectados y funcionando. Sin embargo, cuando éstas llegan al final de su vida útil, es de vital importancia que se les dé un tratamiento adecuado, situación que por desidia del Estado y falta de responsabilidad social no ocurre en Paraguay y pone en serio riesgo la salud de todos. El almacenamiento correcto de las pilas usadas es un tema que a menudo pasa desapercibido, pero sus implicaciones ambientales son significativas. Estos productos contienen una variedad de metales pesados como mercurio, cadmio, un agente cancerígeno, y plomo, que son altamente tóxicos y pueden filtrarse en el suelo y las aguas subterráneas si se desechan incorrectamente. Además, estas sustancias químicas pueden contaminar el aire si se queman. Para evitar estos problemas ambientales y de salud, es esencial que los dispositivos usados se almacenen de manera adecuada. En Paraguay existe desde el año 2017 la ley número 5882/17 de gestión integral de pilas y baterías de uso doméstico, pero hasta el momento es letra muerta al no entrar aún en vigencia por la falta de reglamentación de la normativa. Entre los años 2021 y 2022, el Ministerio del Ambiente trabajó en la reglamentación y envió el 6 de abril del año pasado al Poder Ejecutivo un modelo de decreto reglamentario, mediante el cual se implementará el Plan de Gestión Ambiental Integral de Pilas y Baterías por un periodo de 10 años y que deberá ser actualizado cada 5 años. Además, creará el registro de operadores de proceso de transporte, almacenamiento, tratamiento, reciclado y disposición final de pilas y baterías. De acuerdo con la propuesta, los lugares que venden las pilas serán responsables de disponer para sus clientes de puntos de acopio diferenciados de acuerdo al tipo de producto que comercializan. Este almacenamiento debe hacerse de manera temporal y luego cada municipio o las empresas concesionarias tendrán que llevar las pilas hacia una planta de reciclaje o disposición final autorizada por el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, desde hace un año que el Poder Ejecutivo no reglamenta la ley y por ende no entra en vigencia. Anteriormente, la Fundación Itá Enramada, que estaba a cargo de Rubén Figueredo, ofrecía a la ciudadanía la opción de acopio de las pilas, de modo a que no sean desechadas con la basura domiciliaria. Sin embargo, el servicio dejó de funcionar luego de que el ambientalista fuese procesado y condenado en una primera instancia por violar la Ley 716/96, que sanciona delitos contra el ambiente por tener su depósito a metros del cauce del río Paraguay. En febrero de este año, un tribunal de sentencia declaró la extinción del proceso judicial contra Figueredo en el segundo juicio, ya que la condena inicial fue anulada por la Cámara de Apelación. ¿Qué queda por hacer? Al no existir más la opción que ofrecía la Fundación Itá Enramada, la mayoría de la ciudadanía no conoce la forma adecuada de desechar y termina tirando a la basura las aparentemente inofensivas pilas, pero que se convierten en uno de los residuos más peligrosos. El Ministerio del Ambiente propone que una vez que las pilas estén agotadas, el consumidor debe almacenarlas en un recipiente de plástico de boca ancha, de cierre hermético, con una capacidad de hasta 5 litros. No es recomendable introducirlas en botellas con aberturas pequeñas porque hará difícil depositarlas en los recipientes de recolección. Además, la persona deberá separarlas de acuerdo a su clasificación. Pilas cilíndricas no recargables por un lado, las pilas redondas con forma de botón en otro recipiente, las pilas de computadores portátiles en otro y aparte las baterías de teléfonos celulares que sean extraíbles. Es aconsejable que estos recipientes se coloquen fuera del alcance de los niños, cubiertos bajo techo, protegidos del sol y la humedad. ¿A dónde llevar? Desde el Ministerio del Ambiente afirmaron que de momento solo hay 2 empresas privadas habilitadas para la recolección y disposición de pilas, Tallí Ambiental S.A. y El Farol S.A. Estas firmas están habilitadas para someter las pilas a un molde donde se estabilizan y se disponen en rellenos de seguridad.
El ingeniero Guillermo Pineda, asesor técnico ambiental de El Farol, detalló que la empresa posee la infraestructura para realizar el encapsulamiento de las pilas al colocarlas en un bloque de cemento que aísla los componentes peligrosos. Sin embargo, reconoció que de momento solo tiene en su depósito 3 kilos de pilas almacenadas en contenedores especiales, ya que únicamente 2 clientes privados suelen acercar sus productos para su tratamiento, no así los municipios de Central, a los cuales la firma ofrece sus servicios. También resaltó que los recicladores informales no sacan las pilas de los vertederos, ya que suelen optar más bien por reciclar el papel, cartón, plástico y metales para su posterior venta. El ingeniero subrayó que falta una política de gestión de las pilas y baterías de parte del Ministerio del Ambiente y de las municipalidades, porque generalmente las instituciones educativas y empresas realizan sus iniciativas de colectas, pero luego desconocen qué hacer con todo lo recolectado, al no existir un delineamiento claro sobre la forma en que deben desecharse estos productos. En la actualidad, bajo la excusa de que aún no entró en vigencia la ley, los municipios no cuentan con un servicio de recolección de pilas usadas y la mayoría dan como solución parche que sean los ciudadanos quienes junten las pilas en botellas que tengan una buena abertura, a la espera que alguna vez la normativa sea ejecutada y se establezcan los mecanismos para la correcta gestión de estos residuos. Solo algunos municipios, como Asunción y Fernando de la Mora, piden a sus contribuyentes que acerquen sus productos usados para su almacenamiento. En la capital, la ciudadanía debe llevar a la base operativa de la Dirección de Servicios Urbanos, situada sobre la calle Manuel Gondra, casi Estados Unidos, de lunes a viernes de 7 a 16 horas. Es importante que Paraguay vaya avanzando en una política de gestión integral de estos componentes que causan tanto daño al medio ambiente, y cada familia puede comenzar realizando el correcto almacenamiento de los productos usados, pero también se requiere que el Poder Ejecutivo emita lo antes posible el decreto reglamentario de la Ley de Pilas para que el Ministerio del Ambiente y los municipios comiencen a gestionar su aplicación. Está con nosotros el ingeniero Guillermo Pineda, especialista en gestión de residuos sólidos, especialista en gestión de evaluación de riesgos químicos, asesor técnico de la empresa El Farol S.A. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, a vos y para tu teleaudiencia. Es un tema menor, te decía recién fuera del aire, residuos peligrosos, el tratamiento. En otros países, cómo han avanzado en relación a este tema, y nosotros entiendo las iniciativas privadas que tienen las condiciones para esto, pero no se recurre a ellas. Normalmente el tema de las pilas hay que entender que son un residuo tóxico y peligroso, primer punto. O sea que la ciudadanía tiene que entender que es peligroso manipular eso sin un debido control. Por lo tanto, existe, como estaba mencionando en la introducción, una normativa en donde establece el campo de aplicación, normalmente el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Ambiente y las municipalidades. Está en estudio, o sea que es prácticamente para el borrador de decreto donde se establecen los lineamientos, las pautas a ser seguidas, pero lo que acá tenemos que hacer es primero analizar, o sea, que la ciudadanía sepa el riesgo que tiene eso para manipular, porque algunos componentes de las pilas son, como dijo normalmente, el mercurio, principalmente, que es tóxico y tiene enfermedad, o sea que tiene efecto neurotóxico, el cadmio, que es cancerígeno. Entonces tiene esas problemáticas y ahí viene el tema. Muchas veces uno dice, bueno, toca la pila, yo soy ingeniero químico, en la facultad normalmente pues el termómetro se rompía, el que tenía mercurio, y como es un metal líquido, prácticamente jugábamos, te voy a decir, bueno, prácticamente tenemos también lo que es la evaluación de riesgo, analizamos la posición y las dosis. Entonces muchas veces es corta la posición, pequeñas dosis, pero si todos los días estamos en contacto con esos elementos o compuestos tóxicos, tenemos enfermedades, en este caso crónicas, que es, por ejemplo, como dije, enfermedad neurodegenerativa y otros casos como cánceres. Entonces, lo que tenemos que primero es evaluar, es decir, es tóxico y es peligroso. Después ver la acción a ser tenida en cuenta. Entonces, tenemos donde en las casas se generan pilas, equipos que generan, o sea que en este caso, elementos que contienen pilas. Y ahí tenemos la pila normal, las pilas recargables, y también tenemos las pilas alcalinas, y después tenemos la pila botón. Las pilas, la diferencia, hay que también entender que las pilas alcalinas
tienen prácticamente su componente es mercurio, las pilas recargables, su componente el cadmio. Después tenemos el tema de las baterías, ese es de ion litio, de las baterías de celulares, de notebook y compañía. Ese normalmente tiene un 30% de mercurio, que también es tóxico. Entonces incluye pilas y baterías. Entonces, eso a nivel mundial se cuenta en países que pueden reciclar, pero económicamente el reciclado de las pilas que se puede hacer vía mecánica y vía química o físico-química tiene un costo. Ahora, la Comunidad Europea establece prácticamente ellos muchas veces el tema económico, o sea que si no es sustentable económicamente, lo mismo se implementa. Y ahí viene el tema de lo que quiere este proyecto, en este caso de decreto, es de la cuna hasta la tumba. ¿Qué significa eso? De que yo me voy, compro una pila de un proveedor autorizado y ya me venden con el importe del tratamiento de esa pila. Después cuando yo use todo, o sea, se agotó la pila, me voy con esa pila, le devuelvo, ellos ponen en un contenedor especial y compro otra pila nueva. Ahora, la empresa que me vendió o el negocio que me vendió, eso una vez que hasta 3/4 partes del contenedor, eso ellos van en este caso al gestor de residuos autorizado y deposita ahí, y normalmente el gestor, en este caso la empresa que tiene autorización para su tratamiento, gestión de almacenamiento o eliminación, cobra por ese servicio. Como son residuos especiales, o sea, peligrosos, se cobra por kilo. Si en la basura común o residuos comunes, como se conoce, urbanos, se cobra por tonelada. Esa es la diferencia económica que hay. Ahora, yo me acuerdo, a ver, ingeniero, hace 10 años atrás teníamos más conciencia. No sé si en casa teníamos un recipiente donde guardábamos las pilas. Hoy, opaunia, ¿verdad? Se acabó eso. Se ve no se va en las cooperativas, universidades, sí, en la escuela hay, pero muchas veces se llena, o sea, que se llena el envase, normalmente usa un envase tipo PET, se llena y no sabe dónde llevar eso. Mismo. Y el problema también que tiene que entender que se genera, por ejemplo, yo soy docente de la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Química, se genera eso. ¿Y qué pasa? Que eso el gestor o el responsable, en este caso el tratamiento, va a cobrar por eso. Y ese tema ahí ya no tenemos más. O sea que la empresa por ejemplo, una empresa privada o una iniciativa junta las casas mismo, pero ¿dónde llevamos esas pilas? Por ejemplo, pueden llevar en la empresa del farol. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se te va a cobrar por almacenamiento y posterior tratamiento. Como te dije anteriormente, fuera de cámara. ¿Qué pasa? Tenemos almacenado, pero no podemos inertizar aún. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad para inertizar, para que sea rentable económicamente. Porque el tratamiento que en Paraguay se da, en caso de la inertización, que es el encapsulamiento, que es el micro y macroencapsulamiento, que aísla los componentes del peligro en una masa, en este caso cemento, con cemento, entonces el componente del peligro queda aislado. Entonces eso uno después se va y coloca dentro de un relleno de seguridad, que cumple con todas las peticiones de ingeniería sanitaria para el confinamiento seguro de un residuo peligroso. Esa es la técnica que se realiza cuando uno tiene un volumen ya relativamente importante para inertizar esas pilas. Ese es el procedimiento. Pero como usted dice, antes se tenía más conciencia, se dejó un poco, sí, yo creo que por la falta de capacitación y educación ambiental. Pero personalmente... ¿Quién tiene que hacer eso, ingeniero? Si es una iniciativa del sector privado, público, el MADES, ¿quién tiene que hacer eso? Normalmente se tienen que crear alianzas estratégicas, o sea, que como tiene otros países de la región, que alianzas estratégicas del sector público y privado. Como empresa privada, nosotros, por ejemplo, a cualquier ente educativo nos pide capacitación y en forma gratuita nos vamos a capacitar. Universidades, escuelas, colegios, sin ningún tipo de problema. Ahora, tiene que venir el sector público primero, convocarle al sector privado, que son especialistas en el tema. El sector privado no creo que tenga inconveniente para imprimir dípticos educativos, pero hacerlas fácil para que la ciudadanía entienda. Claro. O sea que, por ejemplo, muchos hablan, por ejemplo, de la separación en las casas, y tenemos que primero comenzar con lo inicial, separar el orgánico del inorgánico. Porque a la gente, y después vamos a separar las pilas.
primero vamos a separar el componente orgánico de la basura, que normalmente es restos de poda, restos de la comida. Después separamos el inorgánico, papel, plástico, y después tenemos un contenedor especial para residuos peligrosos, porque en las casas no solamente las pilas son residuos peligrosos, también tenemos otros componentes que también tienen un peligro, que hoy van a disposición final, porque se generan en las casas. Entonces, tenemos que partir de esa base. Y dentro, el Ministerio del Ambiente cuenta con un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Clave el Ministerio de Educación en esto también. También, sí, porque los niños. Sí, exactamente, porque los docentes son multiplicadores, o sea, de que ellos pueden capacitarse, o sea, que hacer vía regional, Sí. y después ellos van, por ejemplo, en la escuela, o sea, que a las directoras, después las directoras a los docentes, y así se multiplica. Sí, eso necesitamos urgente. Sí. Hacemos una pausa cortita, debemos una, ¿verdad? Sí, dale, ya venimos. Ingeniero, por último, Guillermo Pineda, te agradezco tu gentileza para hablar de este tema, ¿verdad? Que nosotros, no sé si, tampoco quiero ser alarmista, ¿verdad? Pero tenemos que crear conciencia, ¿verdad? De lo que implica el tema de los residuos peligrosos. Al inicio arrancaste cuáles son las consecuencias Sí. de esto. Acá me dicen, ¿cómo podemos contactar, reiterar este servicio que ustedes también, esta capacitación gratuita que hacen? ¿Cómo se recurre? Normalmente a las capacitaciones lo que hacemos al sector educativo, Sector escuelas, educativo. colegios. Hace 15 días la Facultad de Ciencias Económicas filial de Villa Allende nos pidió una charla educativa con respecto al tema de reciclaje, y los alumnos del tercer curso iban a ir a replicar eso en las escuelas, por ejemplo. Entonces es muy importante también que los sectores universitarios, terciarios, hagan este tipo de iniciativas, y después replicar lo que es el sector de escuela, o sea, de que es un poco más fácil, pero tiene que haber un compromiso también del Ministerio de Educación y Cultura. Tiene que haber, ¿verdad? Sí. Tiene una bajada de línea, más del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y dijiste muy bien, sector privado, sector público, Sí. ¿verdad? Y después estas iniciativas, esta ley de gestión de pilas y baterías que duerme ante la falta de reglamentación, ¿verdad? Sí. Ya es una cuestión política que deberían intervenir. El decreto fue un poco más específico, la ley fue un poco más genérica. Sí. El decreto está la forma ya de gestión, Sí. de tratamiento, un poco más, un lineamiento más claro. Eso yo creo que el Ejecutivo debe dar prioridad y con esa comenzar a hacer ¿Quién le asesora la al gestión. Ejecutivo sobre esto? El Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Sobre esta Exactamente, normativa. así mismo. Sí. Tiene que surgir una iniciativa del Ministerio del Ambiente, Sí. que decía al Ejecutivo. Yo no sé si llegamos para este gobierno, ya para el siguiente. Yo creo ¿verdad? que para el siguiente. Para el siguiente. Y no es un tema pequeño esto, ingeniero, ¿verdad? No, es pequeño porque es un residuo peligroso. Es un residuo. Era uno que es pila de batería. Después tenemos varios tipos de residuos peligrosos que generamos en este país y que, como dije al principio, tienen consecuencias negativas para el tema del ambiente. Y los municipios, pasa por mi recolector de basura, en Fernando de la Mora. Yo coloco las pilas en un recipiente de agua, esto yo pongo ahí, y le entrego al recolector de basura. ¿Qué hace con eso? Y mezcla con la basura común y va a relleno sanitario. Pues terrible eso. Normalmente, ¿qué pasa? O sea, que eso porque no hay una política de manejo y de gestión. Entonces, el recolector no diferencia lo que debe haber el día de mañana cuando se haga. Yo creo que en este decreto está contemplado el tema de la colecta selectiva. ¿Qué significa? O sea, ¿de qué me sirve a mí que yo haga Y prácticamente va a relleno sanitario. Ahora, la ventaja de un relleno sanitario es que el mismo cuenta con sistemas de impermeabilización y sistemas de drenaje de lixiviados. Entonces, eso se va a tratamiento. Entonces, los componentes tóxicos de un residuo peligroso se depuran. Pero normalmente en otros municipios eso no se cuenta, por ejemplo. No tienen ese... Normalmente hay que ser claro también que en Paraguay tenemos un promedio de 250 municipios y solamente hay un relleno sanitario en condiciones a nivel, o sea que 1,5, como se dice, el resto tenemos un promedio de 15 a 20 vertederos controlados, el resto son basurales. Otro tema pendiente que tiene el nuevo gobierno, que es mucho frente, ¿verdad? Tema ambiental. Es un tema de ingeniería sanitaria, sí, precisamente, que es la parte... Pero que va en el tema ambiental. Claro, así mismo. Entiendo esto, pero otro tema que necesitamos definir de manera urgente. En el informe mostrábamos, hay dos, hoy Asunción, Fernando de la Mora, creo que son los únicos municipios que instan a
hacer esta clasificación, digamos. Así ¿verdad? mismo. Después el resto, El resto, nada, ¿verdad? Imagínate, ¿cuántos? 250 y algo. así. Ingeniero, gracias por tu tiempo y estos datos. Espectacular, siempre este aporte así de un técnico, un especialista es muy importante para entender cómo funciona esto. Gracias. No, gracias a tu programa y a vos. Sí. Nosotros nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.